Emma. ¿Qué pasa? Estoy muy preocupado porque no vamos a tener cole y dicen que es por el coronavirus ese. Ah, ya. Sí. Pero tú sabes lo que es. Pues no, pero es que todo el mundo está hablando de eso todo el rato, en la radio, en la tele, en el cole, la gente por la calle, y es que además tiene un nombre tan feo, y dicen que con esto, que hay que llamar a la ambulancia, que además no podemos ir al cole, con lo que me gusta a mí ir al cole. Ay, ya lo sé, Oli, ya lo sé. La verdad es que me da miedo porque me imagino que viene un monstruo gigante a por nosotros. ¡Que viene un monstruo gigante por nosotros! Sí, pero- un monstruo feo con corona en la cabeza, claro. ¡Con una corona en la cabeza! Sí. ¿Y cuántas cabezas tiene? Una, no, tiene 3 cabezas. Sí. ¡3 cabezas! Sí, y es de color verde. ¡Verde! Verde moco. Pero es un asqueroso este monstruo, por favor. Y el cuerpo es peludo, lleno de pelos despeinados. ¿Despeinado como cuando nos levantamos de la siesta? Sí, y unas orejotas gigantes así de elefante. Sí, tiene alas de dragón. Y tiene la voz así. Toda así. ¡Ay, madre mía! Pero, ¿y pies tiene? Sí, pies asquerosos, sucísimos. Bueno, todo el monstruo enterito está sucísimo. Como yo cuando vuelvo de predeporte. Oh, bueno, eso sí que es sucio, madre mía. Pero vamos a ver. Un monstruo Sí, súper sucio. sí. Tú sabes perfectamente cómo combatir ese monstruo, ¿verdad? Pues sí, con jabón. Exactamente, con agua y jabón. Venga ya. No, yo te juro. Pero suena gracioso, pero es verdad. ¿Tú sabes que al coronavirus y a todos los virus, bueno, odian, súper odian el agua y el jabón? ¿Ah, sí? Sí, porque ¿sabes qué les pasa cuando nos lavamos muy bien las manos? ¿Qué? Se mueren. Sí. Pero te cuento que estos virus no son como estos monstruos gigantes que hablan así, que no tienes que ver. No son así los virus. Los ¿No? virus, al contrario. Mira, son mini, pero que muy mini, tan minis que si yo lo tuviera en la mano, pues no lo vería. ¿En serio? Ujú. ¿Y si lo tengo en la mano me pongo malo? No, la mano no. Pero a los virus les gusta viajar. Entonces hay que ayudar para que no viajen. ¿Sabes cómo viajan? No, ¿cómo? Mira, espera, que te cuento. ¡Uy! ¡Salud! ¡Chocolate 5! ¡Ah, toma! ¡No! Porque viajan de mano en mano. Espera que... Espera que te... ¡Achú! ¡Oh! ¡Salud! Han viajado a la manta. Bueno. Entonces hay que ayudar a que los virus no viajen por todos lados, porque así nos ponemos malitos. Si viaja, por ejemplo, a la nariz, Sí. nos llenamos de mocos. Oh, Si lo hace a la tripa, nos duele la tripa. exactamente. Pero si tengo un en la mano y le grito fuerte, se va y no me pongo malo, ¿no? No. Para que se vaya, hay que lavarse muy bien las manos. Pero ¿y ya está? Bueno, así se mata el virus. Pero lo que tienes que hacer también es evitar tocarte la cara, no meterte nada en la boca, toser y estornudar dentro del codo, así como los vampiros. Oh, y seguro que si no le grito ¡fuera, virus! ¿No se va? No se va. ¿Pero sabes por qué no se va? ¿Por qué? Ni corriendo ni nada. Porque no tiene patas, porque no tiene alas. Por eso hay que lavarse muy bien las manos. Y ya está. Vale, Emma. ¿Y si me pillo el virus de la corona ese? Pues parece que el corona no le gusta viajar nada a los niños y a las niñas. Oh. Pero bueno, si algún niño o niña se lo pillara, pues sería como cuando te pusiste malito la semana pasada con gripe. Ay, sí, que me decías que era una fábrica de mocos. Una fábrica horrorosa de mocos, pues muy parecido. Y a los mayores nos da un poco de tos, un poco de fiebre. ¿A los mayores como tú? Sí, Oye, pues no te preocupes, Emma, que yo te protegeré. Me lavaré muy bien las manos y toseré siempre dentro del codo, así. muy bien, Oli, porque sabes que así no solamente me estás cuidando a mí, sino te estás cuidando a ti
y a los amigos, a las amigas, las familias, los vecinos. ¿En serio? Ujú. Soy un campeón. Vamos, un campeón, pero campeonísimo. ¿Y sabes quiénes son también campeones y campeonas? ¿Quiénes? Los doctores, las doctoras, las enfermeras, porque ellos saben muy bien qué hacer para cuidarnos. Y están cuidándonos todo el rato. Vaya, Ujú. qué bien. ¿Y cómo hay que lavarse las manos? Pues, Así, tiqui-taca y ya está. ¿cómo tiquitaca, no? Que así no hacemos nada. No, hay que lavarse muy bien. ¿Te enseño? Sí. Mira, primero hacemos así, ¿no? Como cuando hace mucho frío. Hace mucho frío, decimos, ¡ay, por favor, qué manos más frías! Así, Ay. un Sí. rato. Ahí, toco. Y luego, pues, nos lavamos al otro lado. Así como, mira, a mí me recuerda a una araña, esto. Como Sí, sí. Wincy araña. Sí. Y pasamos al otro lado, así, Wincy. Tarararara, tiro, tarito, titorotoro. Los dedos gordos. No nos tenemos que olvidar los dedos gordos. Así. Tarototó. Hay que lavarse muy bien. ¿A qué te hace acordar esto? A un pico. ¡Un pico! Le lavamos el pico. Lavamos el pico. ¿Sabes qué estamos haciendo ahora? Así. ¿Qué? Nos estamos lavando debajo de las uñas y los deditos. Porque ahí, ¡buah! Plastilina, virus, trozo de pizza de la semana pasada. Bueno. Hay que mantener las uñitas cortitas, ¿eh? Limpiamos el otro pico. Muy bien, nos lavamos muy bien. Escurrimos, enjuagamos así. Fuera jabón. Shup. Toc. Pero hay que secarse bien también. ¿Y qué hacemos? ¿Así? ¿Con el chándal de predeporte todo sucio? No, porque así tendríamos que volver a empezar. Con una toalla, con un papelito, con el airecito este de las máquinas tan chulo. Y ¡tará! Manos limpias y así cada vez. Sí, así cada vez. Emma, ¿te importaría ayudarme con los deberes que me han mandado estos días del cole? ¡Ah! Me encantaría. ¡Ay! Y se me ocurre una idea buenísima. Mira, podemos montar una escuela. Yo soy la maestra, obvio, yo soy Elena. Entonces, ponemos todos los peluches y ponemos la pizarra y cogemos las fichas del cole y practicamos las letras. ¿Y qué más podemos hacer? Podemos sacar todos nuestros libros, nuestros cuentos y montamos la biblioteca como en el colegio también. Sí, Y ponemos sí. numeritos, colorines, todo. ¡Ah! Y nos los podemos intercambiar con los amigos. ¡Guau, qué buena idea! Emma, ¿y podría hacer dibujitos de los cuentos? ¡Ay, claro! Ay, yo ya sé cuál voy a leer, pero no te voy a decir. Oye, Emma, Mm. pero voy a volver al cole, ¿verdad? Ay, Oli, claro que vas a volver al cole. Estos días se van a pasar súper rápido. Vamos a colorear, vamos a leer cuentos, vamos a cantar, bailar, mirar pelis. Bueno, y se nos va a ir tan rápido que cuando nos demos cuenta el coronavirus ya nos va a haber dejado de molestar. Bueno, Y mientras tanto, sí, yo cuido de ti y tú cuidas de mí. por supuesto. Oye, Ay, más tranquilo. Pues sí, más tranquilo. Suerte. Ay. Bueno, ahora que estás más tranquilo, ¿por qué no les cuentas a nuestros amigos y amigas lo que has aprendido del coronavirus? Ay, sí. Pues que hay que toserse al codo. Que hay que lavarse así las manos. El frota del frío. La arañita. Los dedos gordos. El pico. Y lavamos bien. Y por último, no hay que asustarse y hay que pasárselo pipa en casa. Eso es, muy bien, Oli.